Iniciamos con el Evangelio de Lucas y en esta ocasión nos toca el capítulo 2. El estudio anterior estuvimos analizando todas las circunstancias relacionadas con el nacimiento de Juan Bautista, cómo fue que Zacarías recibió esta visita del ángel Gabriel y en su caso el ángel mismo le transmitió profecía a Zacarías acerca del destino de Juan Bautista, el propósito de su vida, incluso desde el vientre de su madre estaría el Espíritu de Dios. Incluso podemos ver que desde ahí, desde el anuncio del ángel Gabriel a Elizabeth, a Zacarías, le confirma que Juan Bautista traería el espíritu de Elías acerca de reconciliar el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces vemos lo importante que resulta de estudiar con detenimiento y analizar y meditar un poquito en relación a los pasajes bíblicos y todas las consecuencias que trae el análisis detallado. Y en esta ocasión, en el capítulo 2, nosotros vamos a ver cómo es que una vez que ya también vimos en el capítulo 1 cómo fue que Gabriel visitó a María para hacer el anuncio del nacimiento de Yeshua, vemos cómo es que María y José cumplen mandamientos, cumplen la Torah, muy lejos, muy distante de aquello que se ha enseñado o que se ha divulgado con relación a que ellos no llevaron a cabo el cumplimiento de la ley de Moisés. Entonces vamos a ver cómo es que en ese capítulo incluso Yeshua trae un espíritu. El Espíritu de Dios está sobre Yeshua, pero vamos a enterarnos de algo muy interesante a través del texto mismo, cuando a los 12 años se encontraba en el templo con los doctores de la ley. Las mismas palabras y el mismo texto nos van a dar un contexto quizás un poquito diferente a como lo habíamos comprendido anteriormente. Pero bueno, vamos a comenzar a partir del versículo 1. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración para consagrar este tiempo de estudio, por favor? Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este estudio que estamos teniendo, Señor, para concluir tu día. Gracias porque ha sido un día tan hermoso, Señor, de dedicación a ti, Señor, de restauración en nuestras vidas, Padre. Y gracias por este estudio, porque seguramente tú vas a darnos palabra a nuestra vida, lo que necesitemos para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Te bendecimos y te pido por todas las familias que están reunidas, Señor, que lleves esta palabra, Señor, y que no, esta palabra no la olvidemos, sino la guardemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Dice el versículo 1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Este texto tiene que ver con un aspecto histórico acerca del gobierno que Roma estaba ejerciendo sobre el pueblo judío, sobre Israel, pero también en relación a las poblaciones vecinas. En este caso vemos cómo es que está relacionado Siria, también está relacionado el tiempo en que Cirenio estuvo gobernando por parte de Roma. Y si ustedes se van al contexto histórico, se van a dar cuenta cómo es que algunos autores tienen una disparidad con relación a los eventos
Incluso hay algunos historiadores que no le dan crédito o mucho crédito a esta porción de la escritura por parte de Lucas, porque según el conteo de años de los historiadores, hay un fallo en este edicto, en este empadronamiento, pero solamente ellos consideran el empadronamiento relacionado, el que hacía Roma con relación a los propósitos para llevar a cabo un reclutamiento para la guerra, pero no toman en cuenta o no toman muy en cuenta los empadronamientos que se hacía por parte del pueblo judío, que era un empadronamiento con un contexto y propósito diferente. Es decir, el propósito de esos empadronamientos tenía que ver con principalmente con el aspecto de los impuestos. ¿Sí? Por un lado eso, por otro lado el tema del desfase de años, ¿sí? El desfase de años a partir del conteo después de Yeshua, antes de Yeshua, ¿sí? Hay un periodo de años de desfase en el cual los historiadores pues no se ponen de acuerdo. Sin embargo, unos dicen que en base a ese desfase, unos dicen que Yeshua nació en el año 3, otros dicen que nació en el año 6, otros dicen que nació en el año 8. En fin, el asunto es que esa es una razón más para no estarse como que enfrascando mucho en la discusión de la fecha exacta del nacimiento de Yeshua. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a algo muy importante que digamos. Lo que sí es importante considerar, y que en un momento dado ya no tiene nada que ver, no tiene tanto que ver con el año, sino con el tiempo en el que nació Yeshua. Eso ya es un aspecto diferente. ¿Por qué? Porque entonces te conecta ya con el aspecto profético de las fiestas eternas, del Eterno. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo este comentario con relación al censo que se lleva a cabo. Y por esa razón se justifica, por un lado, el hecho de que hayan tenido que regresar al lugar de donde eran. Por ejemplo, hoy en día, si tú vas a votar, aquí en México, tú no puedes votar así como que simplemente en cualquier otra ciudad donde no sea tu lugar de residencia. Tienes que ir al lugar donde tú vives y votar en ese lugar. ¿Por qué? Porque tú estás empadronado en X ciudad y ahí tienes tú que emitir tu voto político, por decirlo así. Es algo parecido a esto, lo que sucedió en aquel entonces. Y dice versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Ok? Hablando de censos, aquí hay una gran diferencia que nosotros tenemos que establecer como estudiantes de las Escrituras. Los censos que normalmente se ordenaban por parte de Dios, cuando vemos en Números capítulo 2, por ejemplo, que Dios le ordena a Moisés llevar a cabo un censo. Y el propósito, ¿cuál era? El propósito era tener un conteo de hombres que podían ser disponibles para ir a la guerra. ¿Sí? En este caso era diferente porque Israel, de acuerdo a su destino, tenía que comenzar a prepararse para conquistar la tierra prometida. Y en ese proyecto, pues tenía que librar varias guerras. Entonces el censo que nosotros vemos, uno de los censos que establece Dios, es con ese propósito. Es decir, es en sí, aunque es para la guerra, es un propósito con planes divinos, planes estratégicos de acuerdo al plan de Dios, ¿sí? A diferencia de los censos romanos, que con respecto al pueblo judío se llevaban a cabo específicamente con fines políticos y económicos, ¿sí? Para el pago de impuestos.
el versículo 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, Belén. Y dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Recuerden que de acuerdo al capítulo 1, nosotros vimos que 6 meses después del anuncio de la gestación de Juan el Bautista, Gabriel fue con María y le dijo que iba a concebir del Espíritu de Dios. Entonces la razón por la que José se trasladó a Belén, que era la ciudad de David, es que de acuerdo a la profecía de Malaquías, Yeshua tendrá que nacer en Belén. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan? ¿Perdón? La ciudad de David. Así es. Dice Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Exactamente, el juez al que se está refiriendo aquí tiene que ver con Yeshua. Específicamente tiene que ver todo con la razón por la cual María tenía que regresar a Belén. Ahora, ¿por qué Belén Efrata? La palabra Efrata tiene que ver con la palabra Efrata en hebreo, es tal cual, y que significa fructífera. ¿Sí? Significa fructífera. Y su raíz es la palabra para, que significa llevar mucho fruto, o llevar fruto, aumentar, crecer. Entonces, ya comienzan con estas palabras, ustedes comienzan a conectar en su mente algunas expresiones, incluso del mismo Mesías. ¿Ok? Dice, y aconteció que versículo 6 de Lucas 2, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y bueno, aquí vamos a hacer la conexión, el aspecto de la conexión profética entre el hecho de que Yeshua haya nacido en Belén, tal cual lo anunció el profeta Miqueas, y las palabras pronunciadas por Yeshua en el momento que unos griegos preguntaron por él. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan? Juan capítulo 12. Porque previo a su muerte, Yeshua fue visitado por unos griegos. La palabra Efrata, como les comenté, que se menciona en Miqueas, significa llevar fruto. Juan 12, versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Efrata, exactamente, tal cual. Entonces, todo está conectado el lugar de donde tendría que nacer Yeshua para que se cumpliese la profecía anunciada por Miqueas, y el propósito del Mesías, que tendría que llevar mucho fruto, y ese mucho fruto tiene que ver contigo y conmigo. ¿Ok? Versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
aquí también vamos a ver un aspecto interesante. Fíjense, de acuerdo a la historia y a la época estimada en que nació Yeshua, su nacimiento no fue en diciembre, como normalmente se dice en la tradición cristiana, sino que el nacimiento de Yeshua fue en la época, y no vamos a meternos con días exactos ni con años exactos, no, para nada, eso pierde sentido, pero sí es interesante analizar que resulta que el nacimiento de Yeshua es en la época de la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot, de manera que estando en Jerusalén, el pueblo que cumplía el mandamiento, ¿sí?, para las fiestas de los tabernáculos, construye. ¿Cuál es el mandamiento para Sukkot? Construir un tabernáculo, construir una sukkah. Entonces el pueblo cumplía el mandamiento para la fiesta de los tabernáculos, de lo que bien se podría deducir que en realidad José y María fueron recibidos en una sukkah, no en un establo, ¿sí? Y la palabra pesebre está traducida tal cual. Pesebre, que significa eso, un lugar como establo, exactamente. De acuerdo a la traducción, así es. Pero de acuerdo a la época, no checa mucho. Y es más probable que haya sido un azúcar. Si ustedes han visto la película judía de los Ospeshim, habla de ese tema. Y ustedes pueden ver cómo está construida una sukkah. ¿Sí? Es prácticamente habitable. Pueden estar varios días en ese lugar. Bien, dice, y bueno, de este tema resulta interesante, y vamos a hacer a proporcionar algunos datos que nos confirmen más o menos esta información. Como les decía, no vamos a meternos en el caso del día exacto, porque no viene al caso, pero sí podemos aproximarnos a la fecha con un margen de error de 2 semanas aproximadamente. Sobre la época en que nació Yeshua tenemos unos datos interesantes en el capítulo anterior de Lucas. En el capítulo 1, ustedes recordarán que Zacarías, el sacerdote, el papá de Juan el Bautista, le tocó ofrecer el incienso en el templo de acuerdo a la orden de la casa de Abías. Y esto lo vimos de acuerdo al orden establecido en el capítulo 24 de Primera de Crónicas, ¿sí? Cómo fue que David estableció el orden de servicio de los sacerdotes en el templo. Entonces, ahí podemos ver cómo es que sucedió que dice el versículo 5 de Lucas 1, que Herodes, rey de Judea, en el tiempo de Herodes hubo un sacerdote llamado Zacarías de la división de Abías. ¿Ok? En el versículo 8 nos indica que se encontraba de servicio en el templo tal y como le correspondía por su división, ¿sí? Dice, ahora bien, él actuaba como sacerdote en la asignación de una división delante de Dios, es decir, de acuerdo al orden establecido ya. Y en esta ocasión le tocó ofrecer el incienso. En el versículo 24 nos dice que su esposa Elizabeth quedó encinta al terminar su servicio en el templo. Ajá. Ok. Entonces sabemos que la casa de Abías tenía el servicio en el templo la segunda semana del mes de Sivan, ¿sí? Es decir, esto es aproximadamente la última semana de mayo, aproximadamente, con lo cual Elizabeth quedaría encinta las primeras semanas de junio.
ahorita los que están conectados en Zoom, les voy a compartir una imagen que nos va a ilustrar un poquito cómo es que vamos a hacer este conteo de semanas. Ajá. Entonces en el versículo 26 de Lucas 1 nos indica que estando ella en el sexto mes es cuando queda encinta María, cuando es visitada por el ángel Gabriel. En el sexto mes de ella el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a Galilea para este propósito. Esto sería a finales de diciembre o principios de enero, de acuerdo al conteo que vamos a hacer ahorita. Tomen nota para que ustedes mismos hagan sus cuentas. Por eso les digo que es interesante, resulta interesante porque coincide con el tema de las fechas, las fiestas, ¿sí? Y tomando de partida, como punto de partida, el primer mes hebreo, que es el mes de Nisan, ¿sí? El de la fiesta de la Pascua. Vamos a hacer el conteo de semanas y déjenme compartir aquí la imagen. Ok. Por ahí me confirma si es que ya están viendo la imagen. Les estoy compartiendo la imagen de un calendario, ¿sí? Ahí con unas notas, ustedes podrán ver que este mes, por ejemplo, considerando este mes, este año, el año 2019, que resulta ser el año 5779, 5780 del año judío, del conteo judío. Nosotros podemos ver cómo es que el mes en el que comienza la fiesta, por ejemplo, en el mes de abril, ¿sí? En abril, el 20 es la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y en esta ocasión, ustedes recordarán que el viernes 19 comenzó la fecha de la fiesta de panes sin levadura y Pascua, ¿ok? En la noche, el viernes en la noche. A partir de el día 20, sábado 20 de abril, comenzamos a contar las semanas, ¿sí? Miren, vamos, por favor, acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 24. Y aquí vamos a ver a partir del versículo 8 cómo se establecen los órdenes de las casas de servicio. A partir del versículo 6 dice: y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib. Primera. Es decir, el chiste aquí es que tú sepas de entrada que el servicio de las casas era de Shabbat a Shabbat, eran 8 días, ¿ok? 7 días. Cada casa tenía que servir en el templo
una semana completa, de Shabbat a Shabbat. Entonces, cuenta las semanas. La primera tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Esta octava, que es la de Abías, es la orden que le tocó servir a Zacarías. ¿Ok? Este es el punto de partida. Tienes que entender esto para poder hacer este conteo correctamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ya teniendo este dato, tienes que contar 8 semanas a partir de la Pascua. ¿Sí? Dice, entonces, la primera semana es del 21 al 27 de abril de este año. Sería Adar. Adar 2 del año hebreo. Del 21 al 27. La segunda semana sería del 28 al 4 de mayo. La tercera semana sería del 5 al 11 de mayo. La cuarta semana sería del 19 al 25 de mayo. La quinta semana del 26 al 1 de junio. ¿Cuál semana sigue? ¿Ya se perdieron? Estoy escuchando. ¿Eh? De junio dijiste. Por eso, ¿de cuál semana? ¿Volvamos? No estoy viendo el calendario. A ver, nuevamente, vayan conmigo, vayan contando. Si no, no van a entender. Sexta semana. Ok, dice otra vez, una vez más, vamos a empezar. Dice, recuerden que el 20 fue la fiesta de panes sin levadura, ¿ok? Primera semana, del 21 al 27, primera semana, que es la primera orden. La segunda semana, del 28 al 4 de mayo. Del 5 al 11 la tercera semana, del 19 al 25 la cuarta semana, del 26 al 1 la quinta semana, ¿sí? ¿Vamos bien? Del 9 al 15, no, perdón, del 2 al octavo, del día 8, la sexta semana, del 9 al 15, la séptima semana, del 16 al 22, séptima semana, octava semana. Ya es la octava semana. Es decir, del 23 al 29 sería el servicio. Sería el servicio de Abías, más o menos, ¿sí? O en su caso, del 16 al 22 sería la octava semana. Si de ahí ustedes cuentan 6 meses, entonces se van a dar cuenta que vamos a dar con la fecha en que María estaría concibiendo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a finales. Lo que ustedes también tienen que considerar, por otro lado, es el día en que se considera aquí el día primero del mes de Nisan, porque nosotros empezamos el día 14, que es el día 20 de abril, pero contando desde desde el día 1 del mes, estaríamos hablando de 2 semanas atrás. ¿Sí? Entonces,
Si ustedes consideran esa época, Diciembre. ok, a finales de diciembre, más o menos. Ahora cuentan 9 meses de la gestación en el vientre de María. Es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Es que contaste mal. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, finales de septiembre, más o menos, ¿sí? Puede ser septiembre o octubre, que es las fechas aproximadas en que, si ustedes recuerdan, coincide con la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, por eso resulta interesante hacer este conteo, porque entonces coincide con el relato bíblico. La idea es que tampoco que no nos enfoquemos como que demasiado en establecer con mucha exactitud el día, la hora, el año, ¿no? Porque eso no tiene caso, eso no te lleva a nada, no tiene sentido. Pero sí resulta interesante que, de acuerdo al relato de Lucas, pues entonces no los recibieron a María y a José, no los recibieron en un establo, los recibieron en una sucá. Entonces resulta muy muy interesante este tema, ¿no? Bien, entonces continuamos, regresamos a Lucas capítulo 2 y nos quedamos en el versículo 8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, porque el ángel les dijo: no temáis. Pero el ángel del Señor les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, esta señal, ustedes, como ya lo habrán visto, y se relata en los versículos anteriores, en donde vemos que María envuelve al niño en pañales y lo pone en el pesebre, justamente ahí mismo. Versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Bueno, aquí es interesante que nosotros tengamos conciencia de esta expresión, porque se confunde y muchas veces ya te la aprendiste, pero te la aprendiste mal. Esta expresión, la expresión gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Incluso hay un canto en la iglesia católica que se canta esta frase, pero se canta mal, porque se dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, pero no dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres de manera general. No hace una especificación o división. Esto pues sí resulta interesante hacerlo notar, porque si tú te vas con la idea de la forma en cómo se canta, cómo se lleva a cabo este canto católico, pues la idea, te vas a quedar con una idea equivocada, y el texto no dice eso, ¿no? Sobre todo que
La expresión realmente confirma que el propósito de este niño que nació sería para salvación a todo aquel que crea en él sin excepción alguna. Porque si solamente tú lo ubicas en el contexto de paz a los hombres de buena voluntad, pues ¿quién tiene buena voluntad? Ese es el punto. O sea, la buena voluntad con relación al contexto y al propósito divino. Bueno, dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Aquí está la señal que nosotros vimos anteriormente, ¿sí? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta expresión la van a ver ustedes muy seguido con relación a María. Todo lo que escuchaba ella y le decían acerca de Yeshua, dice la escritura que todas estas cosas las guardaba María en su corazón, ¿sí? Y la razón tiene que ver con el tiempo de la manifestación de Yeshua, porque el tiempo de la manifestación de Yeshua aún no había llegado, y el temor, hasta cierto punto razonable, de María es que ella, no temor, más bien ella en un momento dado estaba como que impedida para decirle a la gente realmente lo que ella había visto, lo que ella recibió por parte del ángel, la revelación del ángel y el propósito de su hijo. Sin embargo, a pesar de esto, eran otros los que hacían estas expresiones. Entonces, pues bueno, lo más fácil para María era comunicar a todos lo que el ángel le anunció, pero esto implicaba también un riesgo, ella lo sabía, ¿sí? Sobre todo porque sobre Israel estaba gobernando Roma. ¿Ok? Dice versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y aquí viene un tema muy importante, un tema que vimos en la mañana, a propósito, en el estudio de la mañana de Génesis capítulo 9. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Si ustedes recordarán, cuando el ángel visita a María, le dice el nombre que tendría que ponerle. ¿Por qué? Porque el nombre tiene un propósito. En la traducción, ustedes van a leer, dice, y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Sin embargo, el nombre original, el nombre hebreo, no es Jesús. Jesús es una transliteración del nombre original. El nombre original es Yeshua. Esto resulta porque los nombres hebreos como tal no tienen traducción. No hay traducción. Por esa razón se hace una transliteración con el propósito de pronunciar más o menos parecido el nombre. En el caso de Miriam es lo mismo. No es Miriam, realmente el nombre, perdón, no es María, el nombre es Miriam, el nombre hebreo, el nombre original. Pero bueno, solo como aclaración, porque yo a propósito siempre leo el nombre original cuando se trata de leer el nombre, a pesar de que en la traducción dice Jesús. Es la misma persona, estamos hablando del mismo Mesías, del mismo Hijo de Dios, no hay otro, simplemente tiene que ver con el nombre original, ¿ok? Y dice
entonces que es el nombre que el ángel le había dispuesto que se le pusiera. ¿Por qué? Porque Yeshua tiene que ver con salvación. Y de acuerdo al mensaje que recibió María, tendría que su propósito de Yeshua, de Jesús, era salvar al pueblo, salvar al pueblo de Dios. Y bueno, aquí vemos una vez más que Yeshua fue circuncidado al 8º día de nacimiento, al igual que Juan el Bautista, porque los padres de ambos cumplieron el mandamiento de la Torá, que ordena circuncidar a todo varón de 8 días de nacido. Ustedes recordarán cómo es que vimos en capítulo 1 que a Juan el Bautista, después llegaron los 8 días, lo circuncidaron y era el momento de ponerle el nombre, ¿ok? Entonces decían la gente, hay que ponerle Zacarías como el papá, pero no, resulta que ya habían recibido una instrucción de ponerle por nombre Juan, Yohanan. Igual que en este caso, obedecieron y cumplieron con el nombre, ¿no? Con ponerle el nombre. Y este mandamiento tiene que ver con Génesis capítulo 17, versículo 12. Es un mandamiento que recibe Abraham. ¿Ok? Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Es decir, aquí se habla de dos circunstancias: el nacido, el natural, que es a los 8 días de nacido, y también una vez que un extranjero se adhiere al pueblo. No importa la edad que tenga, tiene que circuncidarse, de acuerdo al mandamiento. Levítico 12, capítulo 3. Y al 8º día se circuncidará el niño. Tal cual, es un mandamiento que no tiene mayor ciencia ni mayor explicación. Es un mandamiento que se da. Hay mucho tema, parte de eso estuvimos analizando en la mañana, pero es un tema muy largo que no vamos a profundizar en ello porque nos desviaría del capítulo. Asimismo podemos ver cómo es que una vez más, es en el día en que se circuncidaba al niño, era el día en que se ponía el nombre. Recordarán el capítulo 1, versículo 31 de Lucas: y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Pero esto sucede en el momento de la circuncisión. Bien, dice entonces, versículo 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley, la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Es decir, la consagración, tendrá que ser consagrado como primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí vamos a analizar el mandamiento. Dice... acompáñenme por favor a Levítico, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice: cuando los días de su purificación, está hablando de la mujer que dio a luz, fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué no llevan un cordero? Pero continuemos leyendo. Versículo 7 dice: y él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diré a luz hijo o hija. Versículo 8: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas
o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Aquí vemos el mandamiento, que este mandamiento específico ofrece una opción para el caso de quienes, para el caso de las personas que eran pobres, porque pues, no es lo mismo ofrecer un cordero que ofrecer unas palomas, ¿no? Unas tórtolas. La ofrenda se cumple el mandamiento, pero se ofrecía esta opción, y entonces ellos tuvieron que cumplir el mandamiento como de acuerdo a las posibilidades que ellos tenían. Dice versículo 24 una vez más: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí está, ¿ok? Eso fue lo que ellos ofrecieron. Dice versículo 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu. Fíjense qué interesante, pongan atención aquí hay algo bien importante. Dice, y el Espíritu había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Estamos hablando ya de un anciano. Dice, y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Una vez más, en la mañana vimos esta palabra específica, pero si ustedes ven en su diccionario, se van a dar cuenta que la palabra tiene que ver con... exactamente. La raíz es la palabra etzos, que tiene que ver con hábito o ley. Una costumbre, claro, una costumbre hecha en base al hábito de cumplir la ley. Versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La profecía que vio Simeón al ver al ungido de Dios, refiriéndose a que había visto la salvación de Israel, nosotros la podemos ver en Isaías 42, versículo 6. Dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es decir, la palabra naciones aquí es la palabra goy, que tiene que ver con extranjero, con un gentil, tal cual. Entonces, de acuerdo al texto que estamos leyendo, de acuerdo a la profecía de Simeón, dice tal cual: conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, es luz para revelación a las naciones. ¿Ok? Una vez más, Isaías 49, versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, porque te di por luz de las naciones. Una vez más, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ok? Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas
que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí, en este caso, lo que está expresando el apóstol Pablo es una confirmación del ministerio de Yeshua, que es justo lo que está anunciando Simeón como profecía. Simeón pudo afirmar que había visto la salvación de Israel porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Una vez más, esto lo vimos en la mañana con relación a Noé acerca de la profecía de maldición que hizo sobre Canaán. Entonces, una de las cosas que estamos aprendiendo, muy importante, es que no se trata del hombre. Cuando suceden estos eventos sobrenaturales, que no son valga la obviedad, no son naturales de una persona, tiene que ver con el Espíritu de Dios que está sobre esta persona, a fin de que la persona emita e exprese profecía, juicio, etcétera. ¿Sí? Y entonces, pero obviamente aquí en el caso de Pablo simplemente está llevando a cabo una relatoría de lo que hizo Yeshua y el propósito de su ministerio. Dice versículo 33 de Lucas 2: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Versículo 34: y los bendijo Simeón. ¿Recuerdan lo que es la palabra bendecir? Que en el hebreo tiene que ver con la palabra bará, y que en este caso tiene que ver con emitir palabras de beneficio en favor de la persona. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, fíjense, con la bendición que da, emite una profecía muy dura. Simeón, una vez más, continúa el Espíritu de Dios hablando a través de Simeón. He aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Por qué señal contradicha? La señal contradicha nosotros la podemos ver primeramente, antes que ver la señal contradicha. ¿Por qué Simeón habló de esta manera? ¿Por qué le dijo esto a María? Dice: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos. ¿Por qué consideran que dijo esta profecía? Miren, primeramente, el tema de la señal contradicha, y de ahí partimos. El tema de la señal contradicha nosotros lo vemos en Mateo 28. La resurrección como tal es la señal de señales. ¿Ok? La resurrección de Yeshua. Pero sería contradicha. Y el registro está en la Biblia. Mateo 28, de los versículos 11 al 15 vamos a leer. Dice: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia, es decir, cuando el momento que resucita Yeshua, recuerden que momentos previos, la guardia que estaba según cuidando la tumba del Señor, se desmayaron cuando vieron al ángel. Vuelven en sí y entonces se dan cuenta que la tumba estaba vacía. Dice: mientras ellas iban, o sea, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, los sobornaron, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, se llevaron el cuerpo, estando nosotros dormidos.
El propósito de haberles sobornado, de haberles dado dinero, es decir, ustedes van a contradecir esa señal. Aquí está la señal contradicha. Sí, fíjate. Que iban a negar su resurrección. La negación del aspecto más importante de tu fe y de mi fe. Sí. La resurrección de los muertos. Imagínate, la resurrección de Yeshua. Dice, versículo 14, y si esto le oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, le están diciendo a los guardias, no se preocupen, ustedes no van a padecer, no van a tener problema. Reciban todo este dinero, pero mantengan esta mentira y divulguen esta mentira. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido, se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Queda registrado, Lucas queda registrado en el tiempo en que lo escribió este evangelio, diciendo, este dicho se ha divulgado entre los judíos, entre el pueblo judío hasta el día de hoy. Pues bueno, y continuó divulgándose hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no cree en Yeshua precisamente por esta divulgación, por la contradicción de la señal que llevaron a cabo estos líderes judíos y que fue profetizada por Simeón. Entonces, vean hasta dónde llegan las palabras, la profecía de Simeón, ¿sí? Dice, señal contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Le está anunciando lo que iba a ver María como madre de Yeshua, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, ¿qué es lo que genera ser consciente de la crucifixión de un inocente, de Yeshua, de un santo, de un hombre que trajo paz y trajo amor, y lo que enseñó tiene que ver con principios de amor al prójimo? Eso, el reflejo, el resultado de comenzar a comprender ese evento, iba a ser que fueran revelados los pensamientos de muchos corazones. Algunos no iban a creer, pero algunos sí, y algunos a grado tal de conversión. Versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La tribu de Aser es de las tribus de Israel, las tribus del norte, las tribus que se extraviaron, pero ella era de una de esas tribus. Era descendiente de Aser, que fue el octavo hijo de Jacob y segundo que tuvo con Silpa. Silpa fue la segunda esposa, o la siguiente esposa, que fue sierva de Lea, su primera esposa. A este hijo de Jacob se le puso este nombre porque significa feliz y felicidad. ¿Sí? Hacer significa felicidad o feliz. Y esto debido a la expresión de Silpa cuando ella nació. Esto lo podemos ver en Génesis 30, 13 y 14. Dice, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló, eso ya no tiene que ver. Pero bueno, nada más solamente para citar el momento en que, de la expresión de Lea acerca del nacimiento de su hijo Aser, solo como dato histórico. Ajá. Dice, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y bueno, es significativo que esta mujer, siendo descendiente de una de las tribus perdidas de la casa de Israel, estuviera ahí precisamente anunciando la salvación, la redención de Israel. Es muy importante esto. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Pongan atención en este versículo. Vamos a analizar este versículo. El versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía. ¿Sí? Se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Como les he comentado, es muy importante considerar las palabras, los términos. Para cualquier persona, conocer lo que hicieron José y María en relación a la obediencia en el cumplimiento de la ley de Moisés, desde la circuncisión de Yeshua hasta las ofrendas, debe ser una prueba que, solo para cerrar este aspecto de la obediencia a la Torah, esto es una prueba muy contundente, que está en la escritura, de que Yeshua no vino a abolir la ley, sino por el contrario, vino a cumplir, como él mismo lo anunció. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Pero tomen registro de esta expresión. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Recuerden, saquen por ahí sus apuntes, porque aquí tiene una gran importancia el concepto de gracia. ¿Okay? Dice versículo 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ya tiempo más adelante. Sí. ¿Por qué iban todos los años? Porque estaba ordenado que subieran a Jerusalén. Así es. 3 veces al año. Así es. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, nosotros vemos que hay un mandamiento que habla de las fiestas, las 3 fiestas anuales. 7 días celebraré, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, esto es Sukkot. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Es la razón por la cual queda registrado que sus padres de Yeshua iban a Jerusalén cada año. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez más, aquí se habla de costumbre. No te confundas, no estamos hablando de la Torah, de la ley alágica, no estamos hablando de tradición. ¿Por qué dice la escritura conforme a la costumbre? Porque cumplir la ley se te hace un hábito, y el hábito hace costumbre en la persona. O sea, no es en el sentido de andar cumpliendo la ley oral, ¿no? Tiene que ver con un hábito ya, de cada año estar cumpliendo la ley e ir a Jerusalén cada año. Versículo 43. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, se tuvieron que regresar.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Fíjese una vez más, dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban. Vamos a analizar esta palabra. La palabra maravillar aquí es la palabra existemi en el griego, que si ustedes se van a su diccionario se van a dar cuenta que tiene que ver con aturdir, sacar de quicio o sacar de sus casillas, literalmente, ¿sí? Atónito. La pregunta es, ¿quién estaba aprendiendo de quién? ¿O quién estaba respondiendo preguntas? Es muy interesante, precisamente por lo que leímos con relación a la gracia que estaba sobre este niño y crecía en sabiduría. Aquí la expresión se maravillaron no es la misma que vemos en Lucas 1:63. Acompáñenme a Lucas. Si ustedes se dan cuenta, van a leer igual. En la traducción van a leer exactamente lo mismo. Dice, y todos los que le oían se maravillaban. Dice, se maravillaban. ¿Ok? Pero si ustedes se van a Lucas 1:63, dice, y pidiendo una tablilla escribió Zacarías, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Se maravillaron. La palabra aquí, maravillaron, en Lucas, es otra. Es la palabra de sumazo, que significa admirarse o asombrarse. Y estás entendiendo, ok, se asombraron, ¿no? ¿Por qué querían ponerle un nombre que no tenía su familia? En este caso. Pero en el caso de Yeshua, con los doctores de la ley, la palabra se maravillaban es otra. Es totalmente lo contrario. Dice la palabra griega significa sacar de las casillas, sacar de casillas, aturdir o quedar atónito. ¿Sí? Y se van a dar cuenta por qué. Dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Fíjense lo que dice aquí, de sus respuestas. Pero en el versículo anterior dice, y aconteció que 3 días después se hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cómo? ¿Quién preguntaba a quién? Si tú lees la expresión se maravillaban y ya entendiste que los estaba sacando de quicio, y enseguida dice de su inteligencia, se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas, ¿qué creen? Pues ellos eran los que preguntaban. Bueno, tú lo dedujiste y yo no te lo dije, pero te lo está diciendo el texto. Dice versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te estamos buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta expresión, esta respuesta de Yeshua está conectado con lo que estaba haciendo con los doctores de la ley. Dice, me es necesario estar. Estaban negociando. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue el propósito del Mesías? Traer luz a las naciones. La pregunta es, no le era necesario cumplir su propósito desde ya. Pues por supuesto. Necesario
si ustedes se van a la traducción, es el significado en el griego tiene que ver con que le era obligatorio. Es decir, desde ese momento Yeshua ya sentía una carga de responsabilidad, ya estaba consciente de su obligación en cuanto a su llamado, en cuanto a su ministerio. Habiendo entendido el contexto en el que se escribió, que los doctores de la ley se maravillaban de sus respuestas, podemos deducir porque Yeshua respondió que le era como una obligación manifestar el conocimiento que por la gracia del Espíritu de Dios estaba adquiriendo, y bien que ya tenía el conocimiento que él ya tenía en sí, y que solo lo expresaba a fin de cumplir con el llamado a difundir los atributos del Mesías y Salvador de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué más que esto? No dice el texto que Yeshua estaba muy atento aprendiendo de estos doctores. Porque, de acuerdo a la traducción y a los conceptos que estamos analizando, no nos queda claro que realmente haya estado aprendiendo de ellos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, como vimos, que este niño crecía y se fortalecía en sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Bueno, ya sacaron sus apuntes. Recordarán ustedes entonces lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia en el en el griego, es la palabra charis, que significa, de manera literal, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Si ustedes se van a su diccionario, lo que significa la palabra charis es esto: es un aspecto espiritual sobrenatural. Si estaba sacándolos de quicio, imagínense todo lo que les hablaba este niño a los supuestos doctores de la ley. Por eso dice el texto que dice: se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Nosotros vemos cómo una vez que Yeshua estaba ejerciendo su ministerio, la gente, ¿qué dice la Escritura? Que se maravillaba de su doctrina, porque no era como la de los fariseos. Pregunta: ¿realmente fue diferente a partir de su ministerio o desde ese entonces, desde los 12 años? Pues claro, comenzaba a establecer una gran diferencia en sabiduría y en conocimiento, pero no un conocimiento, era obvio que era un conocimiento sobrenatural. Estamos hablando del Hijo de Dios, que se hizo carne. Y si la gracia de Dios estaba sobre él, es decir, esta influencia sobrenatural divina es una influencia de Dios sobre este niño, era obvio que este niño estaba hablando por el Espíritu cosas pero muy superiores a su edad. Por eso la expresión maravillaban, la palabra aquí es otra, no es la misma que puedes ver en otros textos. Ok, dice versículo 48 de Lucas 2. Y cuando, ya íbamos más adelante. 49, una vez más, dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La palabra necesario es la palabra dei en el griego, que significa obligatorio, necesario de obligación, conveniente, es un deber, ¿sí? Entonces tú puedes entender que la respuesta de Yeshua es ya de ya estar llevando a cabo un ministerio,
habiendo entendido desde mucho antes, lo necesario que le era comenzar a cumplir su mandamiento por parte del Padre. Por eso dice así: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, me es obligatorio estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto es muy importante, es decir, no importaba la sabiduría y todo lo maravilloso que había en este niño. Él se mantuvo en honra a sus padres, sujeto a sus padres. Y su madre guardaba, una vez más, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí? Ahora podemos entender un poco mejor la razón por la cual María guardaba en su corazón todas estas cosas. Por otro lado, María sabía que el tiempo de su manifestación aún no había llegado, y mientras llegaba la hora de su manifestación, tal como le fue profetizado por el ángel Gabriel, desde antes de su nacimiento, María solo meditaba en las palabras del ángel y en las cosas que oía y veía, entendiendo que Yeshua en verdad estaba siendo preparado por el Espíritu de Dios para cumplir la obra redentora para la cual fue destinado. Versículo 52: y Yeshua crecía una vez más en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendito Rey, gracias por este tiempo de estudio, por estas palabras que tú nos enseñas, por tu palabra, Señor, porque tu palabra en sí misma nos abre los ojos, nos abre el entendimiento de forma sobrenatural, Señor, porque tu Espíritu es quien obra también en nosotros. Permite que las cosas que nosotros aprendemos cada día de reposo se queden en nuestro espíritu, no solamente en nuestra mente, Señor, sino que nosotros las asimilemos en nuestro espíritu, a fin de que lo que se fortalezca y lo que crezca cada día sea una edificación, precisamente la edificación de nuestro espíritu, la edificación de nuestra alma, con el propósito de cumplir el llamado que también nosotros tenemos para difundir tu palabra, para hablar tus verdades a todo aquel que nosotros conocemos. Gracias por las profecías que nos permites entender, conocer a través de tus palabras, Señor, a través de lo que tus siervos dejaron por escrito como testimonio, Señor, para todas estas generaciones, y para que no haya duda, Señor, de lo maravilloso, de lo glorioso de tu plan divino de redención para todo Israel. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa revelación. En el nombre de Yeshua y por sus méritos te damos gracias. Amén. Amén. Ok, amigos, los esperamos en Telegram y en Zoom. Vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por habernos acompañado en